Oiga, hay momentos en que uno tiene que recordar, ¿verdad? Yo en estos días estaba recordando porque me sentía agotado físicamente. Y entonces uno a veces que pretende decir que uno no se envejece. No, que yo ahora estoy mejor que antes. A mí una vez me correspondió atender una reunión de pastores viejos. Pastores viejos, y eran casi todos viejos pastores. Eran muy poquitos los que no eran tan viejos pastores. ¿Y qué problema para convencerlos de que estaban viejos? Es un problema. Un problema convencer a un viejo de que ya se puso viejo, es un problema. Y entonces ellos nos decían, ese día nos decían, no, que yo me le mido, yo le aseguro que yo me monto en el techo y yo hago esto y yo hago aquello. Y varios me enfrentaron porque yo estaba un poquito, yo no tenía canas, no estaba tan canoso, no estaba tan gordo y estaba más joven, pero era de la directiva de Corpente Unida. Y entonces me dijeron, vaya y convenza a aquellos viejos que ya tienen que ir pensando en retirarse. Vea, no convencía ni uno, y eran como 300. Y habían unos que ya caminaban así. Ya, y yo le decía, hermano, pero es que mire que usted no tiene la misma fuerza. Tengo más fuerza, sí, fuerza interior. Fuerza interior, sí tiene mucha fe. Seguro que gasta tiempo en oración. Pero ya su estuche se ha envejecido. Y a veces uno cree que no, pero se envejece. Bueno, ese día eran las primeras charlas, eso le estoy hablando a usted del año 99 por allá, en donde ya estábamos observando que los pastores se nos estaban envejeciendo y no sabíamos qué hacer cuando ya se retiraran. ¿Ya? Entre otras cosas, la gran mayoría no tenía una casa. No, los hijos, unos tenían buenos hijos, la gran mayoría no tenían hijos muy responsables. Los hijos se habían acostumbrado a vivir del ingreso del papá. Habíamos vivido una experiencia triste en donde los pastores pensaban en hacer casas pastorales grandes. Yo estuve en una que había y era 8 alcobas con baños cada alcoba. ¿Y eso por qué? Porque cuando se me case la niña, entonces ella se me va a acomodar aquí con el esposo. Y cuando se me case el niño, se me acomoda aquí. ¿Y los niños de qué van a vivir? Pues viven de mí. ¿Ya? Y como la sanguijuela tiene unos hijos, ¿y cómo dicen los hijos de la sanguijuela? ¿Cómo? Dame. ¿Y cuándo se sacian? Nunca. Entonces, a nosotros los pastores nos enseñaron que nuestros hijos no fueran sanguijuelas. Empezaron a enseñarnos eso. Por eso vamos tratando de cambiar el pensamiento. Tratando. Ya se va con el discurso y en la repetidera hay algún poder, ¿cierto? Bueno, entonces dice la Escritura, a ver hermanos, leamos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sigamos leyendo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial. Seguimos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre nuestro, Señor bendito, te damos gracias, Dios. En esta mañana tú nos permites recibir tu palabra. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a comprenderla y a tener claro, Señor, cuál es la esperanza nuestra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. En tu nombre santo, Jesús, lo pedimos. Para tu gloria, Señor. Amén, amén. Amén. Pueden sentarse. El cristiano es llamado a liberarse de la vanidad. Y esa sí que es una discusión bastante interesante, ¿cierto? Porque, bueno, el concepto de vanidad es un concepto muy complejo, muy difícil. Eso no se define de manera tan rápida. Ya. A nosotros nos enseñan a ser vanidosos y después nos quieren quitar la vanidad. Ya. Y nosotros por naturaleza procuramos cuidar lo que vemos. Y el cuerpo es la parte visible de nuestro ser. ¿Cierto? El cuerpo. Usted ve el cuerpo mío y dice, ahí está el hermano Jaime Barranco. Y a veces uno dice, estaba presente ahí en cuerpo, pero no estaba mi mente por ahí, no estaba mi alma por ahí, ni estaba mi espíritu por ahí, y estaba el cuerpo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ves? Algo especial hay en nosotros, ¿cierto? Y es que pensar en el cuerpo no es pecado. Pero darle más importancia al cuerpo que al alma es vanidad. Darle más importancia al cuerpo que al alma es vanidad. Darle más importancia al cuerpo que al espíritu es vanidad. Porque el cuerpo tiene un diseño y unas características. Se deteriora. Y aunque lo cuidemos y procuremos alimentarlo y procuremos embellecerlo, se deteriora. Y llega un momento en la vida cristiana en que hay la gran confrontación entre lo que es temporal comparado con lo que es eterno. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿Ya? ¿Qué es más valioso en nuestro ser? ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios? ¿Qué esperanza tenemos? A ver, hermanos, piensa tú en qué esperanza tienes tú. ¿Qué esperanza? Y el apóstol nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, haciendo referencia al tabernáculo, la morada terrestre. Dice él, lo define como algo interesante, porque sabemos que si nuestra morada
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Fíjese usted, ¿cuál es la esperanza de este tabernáculo, de esta morada? Se deshiciere. Entonces, ¿en dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Ah? A mí que me hicieron unos exámenes y me garantizaron ciertas, ciertos procesos. Y yo nomás en esta semana estaba sintiendo que ya. Yo ayer en la mañana le decía a mi esposa, mi hijita, yo estoy ya que confieso mis pecados, siento que me muero, estoy muerto, ya me quedé sin fuerza, ya estoy aquí, en ese procedimiento que me hicieron, me mataron. Yo así ya, sudando frío. Se me había ido ya hasta la esperanza. Y entonces, reconocí que francamente hay momentos en que uno tiene que reconocer que francamente no somos más que vanidad. A mí me habían dicho, no, que usted tiene suficientes nutrientes, suficiente vitamina, suficiente, pero llega al punto en que eso se pierde de un día para otro. A la juventud a veces se ríe del mayor porque considera que el mayor está más cerca de la muerte que el joven. Pero los cálculos sociales nos indican a nosotros aquí, por lo menos en Colombia, que mueren más jóvenes que viejos. ¿Ah? Tristemente, estamos en un modelo así, usted me dirá, por la violencia, por las enfermedades, por lo que sea, pero mueren más jóvenes que viejos. Pero ahora qué bueno preguntarnos, bueno, y entonces si este cuerpo que tanto cuidamos, si este cuerpo se deshace, ¿qué esperanza tengo? ¿Cuál esperanza tienes tú si tu cuerpo se desintegra? A ver, ¿cuál esperanza tenemos? ¿Vale la pena esa pregunta en esta hora? ¿Qué esperanza hay para mí? La ciencia anda buscando y garantizando esperanza a la conservación del cuerpo. Y desarrolla la tecnología para conservar el cuerpo, para conservar la vida en el cuerpo. ¿Cierto? Y cada vez que aparece algo que atenta contra el cuerpo, el mismo ser humano desarrolla alguna habilidad y desarrolla algún conocimiento científico para evitar que mueran personas, que los cuerpos sean destruidos. Ayer nomás nuestro presidente fue requerido a ver qué medidas está tomando el país porque hay una virosis, ¿verdad?, que viene del África que nos puede hacer daño. Un señor de manera muy chistosa en un avión empezó a decir, es que estoy contaminado con ébola, y él pensó que era un chiste. Ahora está preso por ser chistoso. Y claro, todos se alejaron y llegaron a ubicarlo y tienen preparado, el mundo entero está alerta, porque hay algo que está atentando contra la vida, pero contra la vida del cascarón nada más. Y entonces diseñan modelos
para preservar la vida en el cuerpo. Y hay hospitales, y hay universidades, y hay entidades científicas, y hay medicamentos, y hay herramientas, y hay conocimiento, y hay tantas cosas para preservar los cuerpos vivos. Pero resulta que nosotros somos más que cuerpo. Todo nuestro ser, dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo debe ser hallado irreprensible para el día que nos encontremos con el Señor. Ahora entonces pensemos en el alma. Y la Escritura nos dice a nosotros que este cuerpo, este tabernáculo terrestre, esta morada terrestre, es decir, esta morada en la que nosotros nos hacemos visibles, si se deshace, aquel que ha conocido al Señor y que dice que para los que estamos en Cristo nuevas criaturas somos, dele gloria a Dios, aleluya. Dice que entonces nosotros tenemos una esperanza diferente. Mire, hermano, esto lo digo para que usted no trate de encontrarle explicaciones a cosas que no tienen explicaciones. Porque a nosotros a veces nos da vergüenza contar cómo han muerto grandes hombres de Dios. Hay gente que le da vergüenza. Y entonces, claro, es bonita la historia del hermano Larsen, ¿cierto? Muy hermosa. El tiempo que el hermano Larsen vino y recordamos el tiempo de las aventuras misioneras del hermano Larsen. Pero muy poco hablamos del tiempo de la enfermedad del hermano Larsen. De cómo su rostro fue desfigurado por una enfermedad, por un cáncer. Y entonces cualquiera podía decir, hermano, ¿y por qué le pasa eso a un cristiano? Y a alguien que sirvió tanto tiempo, ¿por qué su cuerpo se deteriora así? Porque, bueno, algunos quisieran morir sin que el cuerpo sea deteriorado. Aún entre nosotros existe la gran discusión que si se puede donar órganos o no se pueden donar órganos. Que no, que entonces que si uno se muere, que a mí me entierran completico. Otra discusión que si lo pueden cremar o no lo pueden cremar. Que si lo pueden llevar allá, que le aceleren el proceso de desintegración. O si dejan el proceso que sea lento. Y a veces discutimos acerca de qué hacer con el cuerpo. Pero la Escritura nos dice a los que hemos conocido al Señor que nosotros vivimos con una esperanza hermosa, que si este tabernáculo se deshiciere, ponme el versículo 1 por favor, dice la Escritura de manera clara, porque sabemos, es decir, ya hay algo que sabemos, que debemos saber. En este tiempo se reclama mucho acerca de la muerte digna. Y entonces ya hay ciudades donde han aprobado que la persona escoja el día de su muerte. Y dice, yo quiero morirme en tal fecha. Por ahí en esta semana salió la señora que dijo que se muere el 1 de noviembre. ¿Verdad? No, porque es que a mí me dijeron que tengo un cáncer y ese cáncer yo no voy a permitir tratamiento y ya solicité que voy a vivir hasta el 1 de noviembre. Bueno, y el esposo la está acompañando y ella reconoce que eso debería hacerse en todo el mundo así.
y genera discusiones. Pero el cristiano, la esperanza hermosa que tiene es que nosotros sabemos que nuestra morada eterna no será en este cuerpo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos esperan ser revestidos de un cuerpo incorruptible? Dele gloria a Dios. Significa entonces que este se podrá deteriorar. Pero el hecho de que se deteriore no va a generar en nosotros que claudiquemos de nuestra fe. Porque nuestra esperanza no está en morar eternamente en este cuerpo. Por eso algunos cuando se enferman, ay hermano, ¿y qué vamos a hacer con el enfermo? Pues oremos, si el Señor lo quiere restaurar, qué bendición. Pero también la Biblia nos dice que llegó un hombre, le llegó la enfermedad con la que iba a morir. Y ya está establecido por Dios. Y creo que todo aquel que abraza esta esperanza sabe enfrentar las diferentes situaciones que vive en su cuerpo. Le pregunto, ¿cuál es su esperanza? En este cuerpo sufrimos enfermedades, ¿cierto? Por muy sanos que aparentemos ser. Oiga, tremendo, el mundo de las enfermedades es terrible. Estaba hablando con un científico respecto a eso y me decía, mire, usted con más de 100 kilos, usted con más de 50 años, usted con una cantidad de elementos químicos y en su cuerpo, usted con todas unas capacidades en su conocimiento, a usted le entra un virus que ni se ve, que para verlo hay que meterlo en un microscopio, pero a usted, mire, a usted con toda esa corpulencia, le entra un virus invisible y empieza a destruirlo rapidito. Entra una bacteria y esos 130 kilos no vencen a una bacteria que no pesa, que no se le puede calcular el peso. Ah, hermano David. Y entonces, ¿cómo que a mí me va a derrotar algo más pequeño que yo? Que me pongan uno más grandecito a ver si le tengo miedo. Cierto, a veces uno habla así. A mí no me derrota nada más pequeñito que yo. Le digo, invisible, una bacteria. Entra al cuerpo y se va rapidito. Oiga, a mí me llamó la atención cuando llevaron a mi papá a los cuidados intensivos, Y de pronto me llamó el médico y nos llamó y nos dijo, vengan, una cosa. ¿Su papá era fumador? No, señor, no era fumador, convertido al evangelio, 60 años en el... Pero es que sus pulmones se cargaron de una flema, se metió una bacteria ahí. ¿Y qué problema? Y un hombre corpulento, reducido a nada. Un hombre fuerte, reducido a la impotencia, sin fuerzas.
Pues, francamente, el que pone su esperanza en el cuerpo está poniendo su esperanza en algo vano. El que pone su esperanza en las fuerzas físicas, es que yo tengo mucha fuerza, es que yo tengo juventud, es que yo tengo capacidades, es que yo tengo... Se le olvida que este tabernáculo terrestre un día comenzará a sufrir el deterioro. El deterioro. Pero nosotros no solamente tenemos cuerpo. El Señor no quiere salvar solo nuestro cuerpo. Él quiere salvar nuestra alma. Y para nuestra alma ha preparado, dice la Escritura, de manera precisa, que el día que este tabernáculo terrestre se deshace, entonces tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna y que la disfrutaremos en los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Ahora entonces debemos cuidar el alma. Si es bien cierto que cuidamos el cuerpo, porque el cuerpo es la parte visible del alma y del espíritu, también nos corresponde cuidar el alma. Y yo le pregunto en esta hora, ¿en manos de quién está su alma? ¿En manos de quién está tu alma, la tuya de manera particular, amigo y hermano? ¿Quién está cuidando de tu alma? Esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos, todo eso que tiene que ver con lo que no se ve en cada uno, las decisiones más serias del ser humano deben apuntar a considerar que hubo uno que dijo: todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 18, cuando hace referencia acerca de un pensamiento que había rodeado al pueblo de Dios. Y en ese pensamiento, algunos pensaban que, bueno, a algunos les tocó vivir las maduras y se comieron las maduras, y otros se comen las verdes. ¿Ya? Y entonces dice el Señor por medio del profeta: no se repetirá más este dicho. Dice el Ezequiel 18: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que el Señor ya establece un modelo de vida para el alma. ¿Cómo se libra el alma de morir? El cuerpo no se puede librar. Este tabernáculo terrestre se va a deshacer un día.
¿Ya? Hay gente que a veces se burla en las ceremonias fúnebres cuando estamos sepultando a un hermano nuestro y dice, ay, ustedes no son los que tienen vida eterna. ¿Y por qué hacen funerales? Nosotros decimos, no, es que nosotros sí creemos en la vida eterna, pero que no la vamos a disfrutar en este cuerpo. Este cuerpo está establecido por Dios que va a morir y que se va a deshacer. ¿Cuántos lo creen? Eso ya lo sabemos. Y por eso a mí no me dio vergüenza dirigir la ceremonia el día que mi padre falleció. Y entonces yo decía en medio de la ceremonia, hoy es un día de victoria. Y algunos decían, pero fíjese, celebrando victoria con muertos. Sí, sí. Porque el que muere en Cristo gana una gran batalla. Y es la batalla de que su alma vivirá para siempre. Y que el Señor le dará una morada eterna. Un edificio, vea, eterno, que ya ese sí no va a morir. Porque el nuevo cuerpo que el Señor ha preparado para las almas que han creído en Él, será un cuerpo que no morirá más. ¿Cuántos lo creen? Pero el Señor estableció el alma que pecare, esa morirá. Entonces para librar el alma de la muerte, hay que quitar del alma el pecado. Y se garantiza entonces la vida. Porque el alma que no pecare, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Vivirá. ¿Cierto? Hay lecturas que uno hace en contraposición a la expresión. Si el alma que pecare morirá, el alma que no pecare, ¿qué es lo contrario de morir? Vivir. Y por eso el Señor vino a quitar el problema de la muerte. ¿Y el problema de la muerte cuál era? El pecado. Por eso cuando Él vino a darnos vida y aquel hombre lo presenta, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso cuando se habla de la esperanza que debe tener el hombre, cuando se le habló acerca de la obra del Señor Jesús y de la obra perfecta y la obra total que Él hizo, entonces algunos preguntaron, varones hermanos, ¿y entonces nosotros qué haremos? Porque si estamos en pecado no podremos vivir. ¿Qué haremos? Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que significa que cuando el hombre pregunta, ¿qué hago para tener vida eterna? Ya la respuesta está dada. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para que sus pecados le sean perdonados. Porque si vive en pecado, ¿qué? Morirá. Y morirá eternamente. Pero si sus pecados son perdonados, entonces ya no morirá, sino que vivirá y vivirá eternamente. Dele gloria a Dios. El problema del hombre está en el pecado. El pecado deterioró el cuerpo, es cierto. Cuando no había pecado, no había enfermedades. Cuando no había pecado, no había deterioro del cuerpo. Pero cuando entró el pecado, entraron todos los males para la vida del hombre. Para su cuerpo
para su alma y perdió su relación espiritual con Dios. Pero cuando el Señor viene a restaurar, a reconciliar al hombre con Dios, gloria al Señor, dele gloria a Dios. Él vino ¿a qué? A reconciliar, a restaurar, a hacer al hombre nueva criatura. Entonces viene ¿a qué? A darle la salvación del alma, a darle la reconciliación del espíritu y a guardarle un cuerpo glorioso que está reservada en los cielos para los que confían en el Señor, para los que obedecen el plan de Dios. Este cuerpo terrestre se va a quedar aquí y el Señor nos dará un nuevo cuerpo, cuerpo celestial. Yo quiero estrenarme ese cuerpo. ¿Cuántos se lo quieren estrenar? ¿Cierto? Me lo quiero estrenar. Me lo tiene reservado en los cielos. Y al cielo no entra cosa inmunda. Al cielo solo entran los que sus pecados hayan sido perdonados. Y entonces el Señor nos revestirá de ese edificio. Gloria al Señor. Mire, volvamos hermanos a 2 Corintios 5:1. Ahí está, vean. Tenemos de Dios, no de nosotros. Este cuerpo, las características que tiene son las características genéticas de mis padres. La influencia genética. ¿Sí o no? Y entonces por eso es que cuando nace el bebé, ¿qué es lo primero que hacen? Repartírselo. ¿Cierto? Todos nosotros en nuestros pensamientos caníbales de nuestros antepasados, a todo bebé lo desprezamos. ¿Sí o no? ¿Usted no ha ido a visitar a un bebé? Lo empiezan a desprezar. Las manitos son de la abuelita. Ya la primera presa para la abuela. Los muslitos son de la tía. Los muslitos para la tía. ¿Cierto? Mire los ojitos. Esos ojitos son de la hermanita. Sáquele los ojitos y sírvaselo al hermanito. ¿Cierto? Siempre desprezamos al cuerpecito, lo desprezamos. ¿Cierto? Ese es un hablar de nosotros continuo. Cuando vemos a un bebé o cuando vemos a alguien grandecito. ¿Ah? Y cuando alguien tiene apariencia física con otro, a la hermana Karina a veces le dice que usted es que es la hija del pastor. Cuando vienen aquí personas así extrañas y entonces la ven por ahí y dice que venga, usted es la hija del pastor. Ya, cierto, varias veces le han preguntado eso. Bueno, no sé si de pronto habrá algún parecido entre la hermana Karina y este viejo. Pero yo me parezco un poquito al hermano Manuel, ¿cierto? Por lo menos somos negros. Tenemos los ojos así grandes. Entonces siempre en este cuerpo las características son ¿qué? Características físicas, genéticas, biológicas de los que conformaron la nueva criatura con sus elementos biológicos, papá y mamá. Y papá y mamá traían una información. Pero la morada eterna que Dios tiene para el alma nuestra no es hecha de manos. No es hecha de manos, sino dice aquí que está en los cielos. Lo que significa que el Señor a nosotros nos dará unas características celestiales. Dele gloria a Dios. Por eso yo no ando preocupado que cómo voy a ver yo a mi papá o a mi hermano que se murió. ¿Cómo lo voy a ver yo cuando llegue al cielo? Y voy a preguntar, ¿dónde está mi hermanito? Oiga, ¿dónde está? Y este no se me parece, porque mi papá era negro. Y aquí que, no, es que ya el Señor nos dará a nosotros una vestimenta celestial.
Ya, y nosotros a veces con el ánimo de consolar al que está triste por la partida de un ser amado, entonces decimos, tranquilo, manténgase fiel al Señor y usted se va a encontrar con Él allá. Oiga, ¿y con qué vestido lo va a ver a Él allá? A ver, ¿con qué vestido? Porque en la resurrección ya no tendremos esta apariencia, sino que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? A ver, hermano David, ¿qué dice el Señor referente a la resurrección? ¿Seremos como qué? Como ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Lo que significa que entonces ya la apariencia sexual no va a darse entre nosotros. ¿Cierto? Porque esa fue la gran pregunta. Una mujer, Señor, una mujer se casó con el hijo mayor y ese se murió y el otro y así los 7 hermanitos fallecieron. Y entonces en la resurrección, ¿con cuál de los 7 se va a juntar? ¿San Marcos qué? 12. ¿Dónde es que está? San Marcos 12 es. Ayúdeme ahí, es San Marcos 12. No es San Marcos 12, hermano. 12:25. San Marcos 12:25. Ahí está. Mire lo que dice. San Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Estrenando vestido angelical. ¿Ah? Ahorita usted se imagina a los ángeles. Usted se imagina, usted se lo imagina. La gente se imagina y entonces la figura más usual de los ángeles es el modelo católico de los ángeles, ¿verdad? Con alitas y tal, ese es lo más usual. Bíblicamente no le apareció a ninguno un ángel así, sino que era una apariencia de persona, un humano así. Bueno, yo no sé, tampoco voy ahora a discutir cuál será la apariencia. Pero lo único que le quiero decir a esta iglesia es que vivamos con la esperanza de que un día nosotros disfrutemos de esta bendición, de participar de la resurrección y de participar del nuevo vestido que el Señor tiene para los que mueren en Él y para los que creen en Él y para los que no tienen pecados porque sus pecados han sido perdonados. ¿Cuántos quieren alcanzar ese momento? Oiga, yo quiero alcanzar este momento. Yo quiero llegar a disfrutar de este momento. Momento futuro hermoso. Piensa en tu futuro. Cuando pienso en mi futuro, digo, mi cuerpo se va desgastando. Se va deteriorando. Mi cuerpo tendrá un día que dejarme partir. La vida no acompañará más este cuerpo. Pero cuando pienso en el futuro de mi alma, yo puedo decir qué bueno saber que el Señor tiene preparado para mí un edificio, una morada permanente, una morada eterna. Si mi alma abandonará el cuerpo el día que el cuerpo fallezca, mi alma no quedará en el limbo como algunos dicen, no. El Señor para las almas de los que han creído en Él tiene preparada una morada celestial, tiene preparado un vestido celestial, tiene preparado la experiencia gloriosa, más hermosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Serán como los ángeles. Serán como los ángeles. Yo quiero ser como los ángeles.
Yo quiero llegar a ser como los ángeles. No por un vestido hecho de manos, sino por un vestido preparado por Dios. Y por eso vivo con la esperanza de mantenerme fiel. Vivo con la necesidad de guardarme para Él. Porque yo quiero vivir ese momento en mi alma. ¿Hay alguien que quiere vivir ese momento? Oiga, sabe que yo no lo quiero vivir solo, yo lo quiero vivir en compañía suya. Que usted también lo disfrute. Será el momento que está aguardando la humanidad, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación en cuerpos gloriosos como los ángeles, para venir a reinar con Él aquí en esta tierra 1000 años y después para pasar la eternidad diciéndole a Él: santo, 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 cantando por la eternidad la grandeza de su gloria y reconociéndole a Él que nos sacó de este mundo y nos llevó a vivir la eternidad gloriosa con Él. ¿Será que hay alguien que quiere venir a decir: Señor, guárdame? Señor, guarda mi alma, guarda mi vida, líbrame del pecado. Si hay pecados que me han contaminado, límpiame, Señor, porque yo quiero alcanzar este momento especial para mi vida. Ese momento para el cual me he preparado, ese momento para el cual te entregué mi vida, Señor. Yo te alabo, Jesús, y te bendigo. Glorifico tu nombre. Si hay alguien que todavía no ha puesto su alma en las manos de Dios, yo le digo: entrégale tu alma al Señor. Entrega todo al Señor y dile al Señor que te ayude a seguir caminando para que alcances la hermosa experiencia de vivir como viven los ángeles. Te adoramos, Padre amado. Te bendecimos, Jesús, y reconocemos en esta hora tu maravillosa obra en nuestras vidas. Grande es tu nombre, Señor Jesús. Te damos toda gloria, te damos toda honra. Tú eres bueno, tú eres bendito, Señor Jesús. Te adoramos. Bendito, bendito, bendito Padre. Señor Jesús, te adoramos. Permítenos darte gloria. Señor, permítenos estar preparados, Dios, cuando tú, Señor Jesús, nos llames, Señor, a tu presencia. Padre bueno, Padre misericordioso, grato, bendito, bendito y adorado es tu nombre. Te damos toda gloria y toda honra. Que Dios purifique nuestro corazón. Que el Señor purifique nuestro corazón. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor y mediador. Dios eterno, te damos la gloria y te damos la honra. Grande es tu nombre, grande es tu nombre. Grande eres, Señor Jesús.